también ya están empezando a las 10 de la noche, así que vamos a ver cómo avanzamos hoy de una manera amena para que valga la pena esta trasnochada y sobre todo para que el mensaje que les he querido compartir el día de hoy de verdad sirva para sus propias vidas, pero sobre todo también para que en este proceso que estamos todos de servicio y de compartir nuestro accesorio a lo largo y ancho de todo el planeta, pues nos permita entender cómo es la mejor manera de hacerlo y sobre todo entendiendo que es cada uno de nosotros el principal protagonista de cualquier proceso de autosanación que es amplificado gracias a la presencia y al tener colocado nuestro accesorio 24 horas 7. Así que vámonos entonces con el tema, Margarita. Hoy voy a ir nuevamente a compartir pantalla, entonces aquí vamos. Me dices cuando ya tengas la información en tu Okay. computadora. Bien, Y ahora empezamos entonces. grande. Muy bien. Ahí Bueno, está. pues he querido traerles este tema porque en el diario atender de pacientes, pues nos encontramos con situaciones bastante repetitivas y es que la mayoría de las personas no nos damos cuenta que todo lo que nos ocurre depende de mí y de nadie más, ¿sí? Y en la medida que no seamos conscientes de ello, vamos a tener la continuidad en los problemas que nos adolecen y definitivamente es importantísimo que tomemos un papel protagónico en cualquier proceso que estemos viviendo. Yo creo que cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas y de la de nuestros seres queridos que nos duelen tanto, pues hemos vivido situaciones complicadas, situaciones que tienen que ver con pérdidas de seres amados, con rupturas de relaciones que fueron muy lindas y que ya no son, con procesos que tienen que ver de pronto con desplazamientos, con problemas que son más de orden social, situaciones geográficas, gente que pierde sus propiedades, sus casas y se queda en la calle, en fin, situaciones complejas que a lo largo de toda una vida pues generan bastante sufrimiento y bastante sensación de malestar, de tristeza, de bloqueo, de sentimiento de desesperanza, etc. Entonces, todas esas emociones que la mayoría de las veces no sabemos manejar y de las que hemos hablado en otras ocasiones, pues definitivamente nos llevan a nivel totalmente subconsciente a tener actitudes frente a la vida que no nos sirven para disfrutar esta experiencia de una manera mejor. Y realmente, pues, esa experiencia es muy individual y sentimos que probablemente lo que estamos viviendo nosotros como que es lo peor, como que a nadie le ha pasado esto. Y sin embargo, cuando empezamos a escuchar a distintas personas, nos estamos dando cuenta que muy probablemente mi situación no es tan complicada como la de otros, ¿cierto? Y definitivamente, pues aunque el mal de muchos no es consuelo de todos, como dicen por allí, finalmente podríamos empezar a cambiar la perspectiva de cómo podría ser esto diferente para que nosotros realmente nos convirtamos en protagonistas de nuestra vida y dejemos ese lastre que cargamos, sobre todo a nivel ancestral, porque hemos escuchado a nuestros ancestros quejarse todo el tiempo, se queja porque hace frío, porque hace calor, porque subió el dólar, porque está alto todo lo que está ocurriendo genera queja permanente, que me duele aquí, que me duele allá, que pobrecita yo, que por qué me pasa esto a mí, por qué soy tan de mala, por qué me abandonaron, por qué no me quieren, necesito más amor, en fin. Entonces, todas estas cosas generan en cada uno de nosotros una situación bastante compleja
que finalmente si no la entendemos desde el punto de vista de la repercusión que esto hace en los diferentes aspectos de nuestra realidad humana y espiritual y mental y emocional, entonces pues seguiremos viviendo una calidad de vida muy pobre. Entonces, en la medida que estamos haciendo el mensaje diariamente para ayudar a que nuestra comunidad se eduque en relación a todos estos temas, pues hemos querido traer entonces este tema el día de hoy para que miremos cómo podemos hacer alguna transformación y de alguna manera darles algunos tips que nos pueden ayudar muchísimo a todos. Empezamos diciendo entonces que cuando uno empieza a estudiarse a sí mismo, pues realmente entra a veces hasta en un conflicto interior, ¿cierto? Porque es un arte difícil, porque generalmente no hemos sido educados para mirar hacia adentro, sino más bien para mirar hacia afuera, para estar mirando lo que nuestros sentidos físicos nos informan del entorno, y entonces en base a lo que estamos recibiendo, pues nuestro cerebro está generándose una comprensión de lo que cree que es la realidad. Así que estudiarse a sí mismo implica un proceso en el que primero que todo debe estar involucrada mi voluntad de querer hacerlo, ¿sí? ¿Y para qué me puede interesar a mí estudiarme a mí mismo? Y básicamente, pues porque en este instante que estamos viviendo como humanidad, se está generando una nueva manera de ver las cosas, y estamos aprendiendo a entender que ese mirar lo que ocurre desde lo que está ocurriendo, que estoy viendo afuera, ya no es. Ahora estamos empezando a entender que esa interpretación que yo le estoy dando a cualquier situación de mi vida o de lo que está ocurriendo, no tiene causas externas, sino internas. Es decir, todo lo que yo estoy interpretando procede de mi pensamiento, de mi sentimiento. Y en la medida que yo empiezo a entender esto, entonces debo empezar a entender que hay algo en mí que no tiene que ver tanto con lo externo. No es lo que está afuera, no es lo que está arriba, no es lo que está abajo, es lo que está dentro de mí, lo que realmente me hace súper poderoso. Y pues a pesar de que esta diapositiva la habíamos visto en una sesión anterior, vuelvo a recordar que todos hemos recibido una serie de dones. El solo hecho de estarnos escuchando, de estarnos viendo, de estarnos expresando, de estar compartiendo unas ideas, eso ya está denotando un altísimo nivel de inteligencia. El deseo de aprender, el deseo de comprender, de transformar en algo mi realidad a través de un aprendizaje, ya está mostrando un nivel de comprensión y un nivel de inteligencia importante, y ese es uno de los grandes dones que tenemos los seres humanos. Y fíjense que casi nunca reconocemos ese nivel de poder que tenemos, de poder aprender, de poder entender, de poder comunicar. Entonces hay muchos dones que tenemos, y hoy vamos a hacer énfasis en algunos que es importante que pongamos atención para que podamos entender de qué se trata. Uno de los problemas más delicados que se oponen a que podamos entrar en contacto con esta parte de nuestro ser es nuestra mente, porque la mente está permanentemente saboteándonos. Aquí esta figura me encanta porque son unas manitos que están mostrando cómo me quieren robar a mí esa paz y esa armonía que deberían estar en mí, pero mi mente me está trabajando con una cantidad de pensamientos, ¿cierto? Y entonces terminamos saboteándonos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso, una de las solicitudes que hago el día de hoy es que amorosamente paremos nuestro pensamiento, paremos nuestra interpretación, paremos nuestros paradigmas, paremos nuestras creencias por unos momentos, para que podamos
abrir la mente, abrir el corazón y empezar a recibir la información que les quiero compartir. Recordemos también que realmente no existe ningún muro, ninguna obstáculo para conseguirlo, cualquier cosa que yo quiera conseguir. Lo que pasa es que las paredes, los bloqueos me los estoy haciendo yo misma, ¿sí? Por no tomar decisiones que debería haber tomado hace mucho tiempo y que sencillamente las fui postergando, fui dando ciertos tiempos para que las cosas se dieran de la manera como yo soñaba que se podrían dar. Y resulta que la que estaba soñando todo esto era yo. Nadie más lo estaba pensando así. Sin embargo, muchas veces nuestra mente nos juega el juego de un modelo, de estilo de hacer y vivir la vida que solamente está en nuestra mente y sin embargo en ello involucramos a otras personas. Y ese proceso pues nos frena y nos limita muchísimo. Así que entonces vamos a hacer un recorrido en este instante que es recorrer la distancia que hay entre mi mente y aquí va una cuarta y mi corazón, que son básicamente 2/4, ¿sí? Este es el camino más largo que ha tenido que recorrer la humanidad para poder llegar a este punto donde estamos entendiendo tantas cosas el día de hoy. Aquí les estoy mostrando un libro que es un bestseller porque fue escrito hace bastantes años porque el protagonista de este libro es un hombre que era médico y que en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la ocupación de todos estos países a través del ejército alemán, a este caballero que era de origen judío, a sus amigos, a sus parientes, a su esposa, a sus hijos, a todas las personas cercanas, los retuvieron y él terminó en un campo de concentración en Auschwitz, ¿sí? A medida que fue pasando el tiempo, fue dándose cuenta que los seres más queridos todos habían muerto y que prácticamente él estaba solo ya. Y en medio del pánico, de la angustia diaria, de no saber qué iba a pasar con su vida, llegó un momento en que dijo, basta más, basta ya. Yo quiero tratar de entender qué sentido tiene que yo esté viviendo esta situación y ya no me voy a quejar más, ya no me voy a resistir más, ya no voy a criticar más, simplemente voy a tratar de entender cómo hacer para que este proceso tan difícil que estoy viviendo tenga un propósito para mí, qué es lo que me está enseñando, qué puedo hacer yo para cambiar de alguna manera la manera de vivir este proceso. Y entonces se le ocurrió que siendo médico le podía pedir permiso a las directivas del lugar para él poder hacer servicio a la gente, ¿sí? Y a medida que se lo permitieron y empezó a hacer un consuelo, no solamente desde lo físico, sino desde lo emocional, la gente empezó a mejorar, la gente empezó a cambiar también su manera de sentir el mismo sufrimiento. Y fue así como este hombre finalmente logró ayudar a muchísimas personas y al mismo tiempo logró sobrevivir para después contarnos esta interesante y poderosa lección de vida, ¿no? Entonces, pues en la medida que tú vas leyendo el libro, te estás dando cuenta que el proceso lo que hace es tratar de entender de una manera positiva para qué estoy viviendo esta experiencia. No tanto es por qué, sino para qué la estoy viviendo, qué estoy aprendiendo, qué debo de tener en mi antiguo estilo de vida para poder entrar a este momento que estoy viviendo.
y vivirlo no desde una manera diferente, no desde mi ego, no desde mi desilusión, de mi rabia, de mi resentimiento, de la sensación de injusticia, sino más bien desde un punto donde yo puedo empezar a profundizar, a buscar respuestas dentro de mi ser y a buscar información lo más que pueda para poderme ayudar y apoyar. Eso va generando un proceso que se conoce como una devoción, pero no es una devoción religiosa, no, es una devoción a mi propio ser, a querer trascender, a querer motivarme en medio del sufrimiento para que las cosas sean diferentes. Y para poderlo lograr, entonces, esto genera un proceso que te lleva a vivir en forma muy disciplinada, para que esto que estás queriendo lograr cada día te avance un poco más, generes un paso más adelante en lo que sabías ayer. Y cada día ir descubriendo información, y hoy en día la ayuda del internet y de todo el sistema del que tenemos hoy en día el recurso, podemos investigar muchísimo más y es de verdad un gran aliento el poder ir cada vez comprendiéndome y dándome cuenta de por qué estaba sintiendo así o por qué me estaba culpando así o por qué estoy sintiéndome abandonada o porque era que necesitaba que alguien me diera más cariño. ¿De dónde salieron todas estas necesidades, entre comillas, que nos hemos creído que tenemos? Entonces, en la medida que voy haciendo este proceso, voy ganando más seguridad, voy ganando confianza, voy ganando fuerza, y esa fuerza que me permite estar más clara en lo que yo quiero, en lo que estoy entendiendo de mi ser, en darle a mi vida un propósito que no sea levantarme todos los días a quejarme, sino a ver en qué puedo ser proactiva, en qué puedo aprender, qué puedo servir, a quién le puedo dar un toque en el hombro, un apoyo, algo que yo tengo y que puedo dar a los demás. En la medida que voy trabajando en todo esto, entonces esto me va llevando a un proceso que es conocido como la impecabilidad, pero no tiene que ver con el pecado, tiene que ver es con que lo que estoy haciendo, siento que lo estoy haciendo con amor por mí, lo estoy haciendo totalmente enfocada en ser honesta, en ser responsable con mi propia vida, en darme cuenta que cada día que yo vivo es una experiencia que estoy aprovechando o desaprovechando según como lo miremos, pero que definitivamente es un día menos de la experiencia. Así que en la medida que yo cada día me dé cuenta que puedo vivir cada instante en un momento presente, estando observando cómo pienso, cómo siento, qué digo, cómo hago. Y en la medida que yo me estoy dando cuenta de los errores que estaba cometiendo, entonces ya empiezo a hacer cambios neuronales, cambios que permiten que mi cerebro empiece a tener una manera muy distinta de ver las cosas. Y ahí es donde entra el siguiente paso tan importante que se conoce como el de co-crear, ¿cierto? Porque empiezo a generar realmente lo que yo quisiera ver y que me doy cuenta que la única persona que puede generar lo que yo quiero ver afuera soy yo misma. Y entonces empiezo a crear lo que yo quisiera que se diera afuera. Si yo quiero que el ambiente afuera sea amable, debo empezar por ser amable yo. Si yo quiero tener la sensación de estar viviendo en plenitud, entonces debo mostrar la plenitud en la que estoy viviendo yo. O sea que en la medida que yo reflejo lo que yo soy, empiezo a entender este sentido de la experiencia que para muchos es un reto. Y fíjense que aquí se recorre lo que Jung y Campbell, que eran los primeros que hablaron de esto que se conoce como el camino del héroe.
es el camino que debe recorrer un ser que no quiere asumir esa situación, que no quiere enfrentarse a eso, porque lo va a sacar de su mundo ordinario, y este mundo ordinario ya estaba él muy acostumbrado, ya estaba en su espacio de confort, y resulta que tiene que definitivamente asumirlo, y entonces en este camino que está lleno de arquetipos, porque ahí te vas a encontrar con situaciones que denotan los retos, las pruebas, los obstáculos, las dificultades, las pérdidas, el pasar por la noche oscura del alma, el tener pruebas que son complejísimas, muy duras, para después de todo este proceso difícil, volver nuevamente al mundo ordinario, pero ya con una recompensa que tiene que ver con un regresar nuevamente a mi vida, pero con una perspectiva y con una manera de entender las cosas muy diferente, porque ya no estoy en la actitud de el que observa para criticar, sino que el que observa para apoyar, para servir, para generar cambios positivos. Y entonces ahí viene la transformación de la cual habla precisamente el camino del héroe. Entonces, básicamente de lo que se trata es que si yo tenía en mi mente ese sentimiento de ser víctima de situaciones, de personas, de eventos, de todo tipo, pues que mi mente empiece a comprender que todo esto era un proceso, que mi propio ser, el aspecto espiritual de mi ser, la parte divina que tenemos en nosotros, diseñó un proyecto de tener una experiencia en esta vida, y resulta que era el camino que yo misma diseñé, que necesitaba recorrer para poder ser la persona a la que quería llegar a ser, o que quería alcanzar unos objetivos en esta experiencia de vida. Entonces, pasar de ser víctima a ser una superviviente, pero una superviviente contenta de la experiencia que está viviendo, que en lugar de estar viviendo en angustia, en estar pensando en lo que me pasó y en estar previendo en el futuro lo que me podría ocurrir, porque a veces es que nuestra mente es tan florida que se inventa cosas que de pronto ni siquiera han ocurrido, y sin embargo yo ya estoy adelantándome y estoy viendo lo peor. Entonces, en la medida que yo siga fomentando ese tipo de pensamientos, pues voy a seguir sufriendo. Entonces, ¿la idea cuál es? Pasar de la angustia a la serenidad, pasar del terror y del pánico a que las cosas no sean como yo quisiera tenerlas, a la confianza que me da a entender que la única que puede cambiar eso que no me gusta que pase soy yo, en la medida que cambie mi manera de pensar. Que en lugar de estar en el pensamiento de odio hacia el que me hizo daño, hacia el que siento que hizo algo que definitivamente estaba en mi contra, dijo cosas que no eran ciertas, etcétera, ese odio lo puedo cambiar por compasión, porque ya me doy cuenta que es que la otra persona ha estado actuando primero en un estado de ignorancia de lo que yo entiendo que es la verdad, y en la medida que yo entiendo que esa persona no sabe lo que yo sé, entonces ya dejo de juzgarla. Igual pasa con el perdón, ¿no? El perdón es lo contrario del perdón, que es ese deseo, esa necesidad de saciar, esa necesidad de justicia, de que haya una venganza o un equilibrio frente a una deuda que se tenga de cualquier tipo. Entonces, en la medida que ya dejamos atrás esa necesidad del ego de sentir esa saciedad, digamos, en términos de justicia y en términos de que ojalá al otro le pase el doble de lo que me pasó a mí, empezamos a entender el perdón
no como un sentimiento de que alguien me tenga que pedir perdón por algo, sino como la actitud de mi ser de dejar de juzgar sobre cosas y acciones y actitudes de los demás en las que yo no estoy de acuerdo, pero que sencillamente ya no las juzgo. Y como dice Celia Cruz, es olvidar, el perdón es poder superar una situación y recordarla, pero ya no con dolor, ¿sí? Lo mismo pasa con la culpa. O sea, la mayor parte de la gente que carga con culpas no asume la responsabilidad que tiene sobre los eventos que ocurrieron. Si yo asumo efectivamente que tengo una responsabilidad en la manera como se han desarrollado los eventos en mi vida y me doy cuenta de que en algunos momentos era porque ignoraba ciertas cosas, porque ahora ya sé, y que de alguna manera probablemente por ingenuidad, por sentimiento de pronto de querer cubrir carencias, etcétera, pues permití ciertas cosas o no permití otras, y entonces finalmente pues tengo que asumir la responsabilidad que tuve en el evento, y en la medida que yo asumo la responsabilidad, dejo de juzgarme a mí misma y logro dejar de juzgar a los demás y empiezo a salir de este problema de la culpa. Igual con la vergüenza, ¿no? Darnos cuenta que ninguna situación que hayamos vivido tiene que ser motivo para que estemos preocupados por lo que los demás puedan opinar o no opinar, y si la sociedad está de acuerdo o no está de acuerdo. Se trata de nuestras propias vidas, de mi vida, y la única persona que puede darse cuenta sobre qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurrió. Entonces, perdonémonos a nosotros mismos y vivamos con más honor esta experiencia. En términos de dignidad, y salir de ese sentimiento de humillación, de respeto por mi propio ser, en lugar de despreciarme, y de sentir más empatía con mi propia experiencia y darme cuenta que esa experiencia ha sido realmente edificante. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que vayamos tomando entonces el timón de nuestra propia vida. ¿Sí? En mi vida es como un barco, y en la medida que yo sea el que de ahora en adelante esté timoneando el barco de mi vida, entonces me haré más responsable de las decisiones que empiezo a tomar y empezar a mirar mis experiencias de mi pasado con más respeto. Hollywood ha hecho unas películas que te muestran cómo uno, a medida que va avanzando en la vida, es como ese personaje que para poder lograr su objetivo tuvo que subir por una montaña llena de peligros, llena de monstruos, llena de precipicios que en el fondo tenían lava. Y sin embargo, en medio de todos esos conflictos y esas dificultades, el personaje logra llegar a la cima. Así que de esa manera es que poco a poco vamos entendiendo que estos procesos que han ocurrido en nuestras vidas nos han forjado, nos han fortalecido. Es como ese carbón que necesitaba tener mucho calor para finalmente sacar de adentro esa gema maravillosa que hay dentro de cada uno de nosotros. Además, la tecnología, la ciencia nos está permitiendo conocer y entender mucho más de cómo cambia nuestro cerebro y cómo cambia la manera de recuperar nuestro proceso de salud en la medida que nuestra manera de pensar también cambie, ¿sí? Y ese poder para nosotros lograr armonizarnos nos va a permitir que en la medida que hagamos conciencia de que no es solamente un aspecto racional, sino que tiene que ver pensamiento y emoción. Y por eso hablábamos de estas dos cuartas. O sea, ya en 1991 el Instituto de las Matemáticas del Corazón logró demostrar que dentro del corazón
hay un pequeño cerebrito que le llamaron ellos, que está constituido por más de 40.000 millones de células que le llamaron neuritas, y son neuronas que no están en el cerebro, están en el corazón, incluso son más grandes y tienen más habilidades que las que tenemos en el cerebro. Entonces los científicos dijeron, wow, pero ¿esto por qué? Además descubrieron que del corazón hacia el cerebro hay muchas más conexiones, lo cual demuestra cómo el corazón finalmente es el que le dice al cerebro lo que tiene que hacer frente a cualquier circunstancia. Eso ha generado un verdadero boom en la ciencia, porque durante siglos siempre nos dijeron que el cerebro era el órgano más importante. Y entonces los científicos convencionales pues siguen defendiendo al cerebro, pero el corazón ahora ha demostrado cosas maravillosas que se están viendo, por ejemplo, también frente a distintos tipos de cirugías que se están haciendo. Se han estado mostrando inclusive casos en donde los trasplantes del corazón le permiten a la persona que recibe ese corazón una información que estaba conectada directamente con la vida de la persona que fue el donante, ¿cierto? Y han resuelto inclusive casos de homicidio porque el corazón empieza a generar una información en forma de sueños, en forma de recuerdos muy vívidos, y en donde la persona que recibió el corazón puede inclusive dar perfecta cuenta de quién fue la persona que le quitó la vida, ¿sí? Y eso es increíble porque hasta ahora no se había encontrado una conexión tan importante entre la información que capta el corazón, que dirige el corazón, y que definitivamente tiene que ver tanto con el propósito de la vida y con ese nivel de sufrimiento del que estábamos hablando ahora. Más que nunca en esta época estamos entendiendo que el verdadero ser que somos nosotros es ese campo de energía cuántico que maneja unas frecuencias que solamente son ahora perceptibles por la tecnología, pero que son precisamente ese toroide que está generando un movimiento que permite que las partículas subatómicas de nuestro cuerpo físico estén vibrando y expresando vida, ¿sí? Entonces, hay una analogía que me gustó muchísimo, y es, por ejemplo, poderles decir a ustedes que lo que ustedes están viendo en mí y lo que yo logro ver en ustedes no somos nosotros. O sea, es como que si yo estuviera viendo la pantalla de un televisor cuando te miro, y cuando te miro me estaba creyendo que el locutor estaba metido dentro del televisor. Y resulta que no es así. El locutor ya sabemos que está en la ciudad de donde está mandando la información. Entonces, el cuerpo es el que está recibiendo la información para que yo pueda expresar lo que estoy diciendo, pero quien lo está diciendo no es el cuerpo, es el que está en mí, que es un campo de energía cuántico que no es local, que no tiene una ubicación local, y que además es lo que hace que en todo el universo funcione la vida y vibre todo en todos los lugares. Así que esa parte de nuestro ser, que somos nosotros, genera de todas maneras desde el corazón ese toroide de energía que es fractal, porque es un toroide sobre otro toroide sobre otro toroide. Y mi campo de energía, que es más o menos la distancia que hay cuando extiendo los brazos y 360 grados alrededor, eso es lo que consideramos mi metro cuadrado. Mi metro cuadrado es el área de influencia de mi campo magnético. Por eso mi campo magnético está generando
una frecuencia que dependiendo de la manera como yo esté pensando, esté sintiendo, esté haciendo, puede generar un campo armónico o un campo totalmente desarmónico, como es en este caso, ¿cierto? Entonces, la resonancia que genera hacia afuera mi vibración hace que el ambiente a mi alrededor sea más armónico o menos armónico. Y en la medida que yo empiece a darme cuenta que mis pensamientos y mis emociones están en directa relación con lo que yo estoy generando desde mi campo cuántico, entonces yo voy a lograr mejorar esa situación, que es uno de los procesos maravillosos a los que nos ayuda en nuestro accesorio, porque el accesorio, estas ondas que son armónicas, las amplifica y hace que estas que están en desarmonía empiecen a poner orden. Por eso las personas se tranquilizan, duermen mejor y aumentan sus niveles hormonales, de serotoninas, de dopaminas, de sustancias armónicas que le permiten al cuerpo ir recuperando esa armonía. Entonces, esto que llamamos la distancia entre la mente y el corazón es lo que en el Instituto de las Matemáticas del Corazón empezaron a trabajar profundamente con especialistas en todas las áreas del conocimiento que hoy en día tenemos y con una tecnología súper especializada que ha permitido entender estos procesos de los cuales les estoy hablando y que nos llevan en la práctica a aprender a conectar nuevamente el cerebro y el corazón. Entonces, esta vibración que ustedes están observando allí es en 360 grados. Esto es tridimensional, es una energía que está a 360 grados y estamos emanando desde nuestro corazón hacia afuera, y que al no saberlo estamos permitiendo que lo que estaba pasando afuera se filtrara y afectara a nuestro ser también. Entonces, en la medida que vamos entendiendo todo esto, vamos a comprender cómo nosotros nos podemos, entre comillas, bloquear frente a la información externa que pueda estar afectando nuestro campo de energía, y que precisamente esa es otra de las ventajas que tenemos con nuestro accesorio, ¿sí? Es como un blindaje que vamos haciendo a 360 grados y que está reforzado por la manera como nosotros estamos haciendo conciencia de lo que esto significa en mí, y yo le voy dando poder también a medida que lo voy integrando a mi propia psiquis, a la manera como yo comprendo mi propia realidad. Así que en la medida que yo empiezo a conectar esto, vamos a ir adquiriendo una frecuencia de 0.1 hercios. ¿Qué significa eso? Esa frecuencia es la frecuencia a la que podríamos estar cuando en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento lo que sentimos es gratitud, sentimos compasión, sentimos esa sensación de armonía, de estar en paz, de estar alegres. Esa es la sensación, la frecuencia que emanamos cuando estamos en esa conexión mente-corazón. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Que yo empiezo a darme cuenta que lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo están en coherencia, ¿sí? Es decir, mi pensamiento actual en este instante, mirándolos a todos a través de esta cámara, está en perfecta conexión, sabiendo que lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo están en la misma línea, ¿sí? Eso se llama coherencia. Entonces, lo que tengo que comprender y empezar a observar es qué me detiene a mí a no vivir la vida o esta experiencia de vida como yo quisiera vivirla, ¿sí? Entonces tengo que hacer un trabajo con mi propio ser, conmigo misma, y empezar a escribirme. Mira, tú no puedes
tú no estás haciendo lo que tú quieres porque por esto, porque hiciste esto, porque no hiciste aquello, en fin. O sea, porque estás procrastinando, estás dejando para después, no has tomado las decisiones apropiadas, etcétera. O sea, has tenido miedo, en fin. Entonces, en la medida que yo empiece a observar cómo es que estaba pensando, entonces empiezo a entenderme más, ¿sí? Y en la medida que empiezo a entenderme más, ocurre un proceso muy bonito, que porque en esa conexión corazón-cerebro, la energía fluye de una manera muy armónica y empezamos a entrar en algo que todos los seres humanos tenemos, que se llama intuición. Y para llegar a esa intuición, que va a ser el tema sobre el cual quiero hablar bastante en la próxima sesión, la intuición profunda la podemos ir empezando a desarrollar a voluntad, ¿sí? ¿Y qué es la intuición? Es esa capacidad que tenemos de intuir, de percibir una información a la que no habíamos estando atentos antes, ¿sí? Una persona que trabaja o que está familiarizada con la intuición es una persona que durante años ha estado tratando de entender por debajo de las palabras, por ejemplo, de un paciente, lo que me está diciendo, para poder entender lo que le está ocurriendo que el propio paciente no lo entiende, por ejemplo. Esa es una opción. Otra opción es, por ejemplo, la gente que siempre está en contacto con otras personas para tratar de estudiar a fondo qué es lo que le ha ocurrido, el caso del psicólogo, el caso del psiquiatra, ¿sí? Que está en permanente observación, o de estos investigadores que se especializan en tratar de mirar y al conocer a alguien y darse cuenta si la persona te está diciendo la verdad o no, ¿cierto? Entonces, todas estas personas que se han entrenado para ser observadores, para estar muy enfocados, para seguir el hilo de una conversación, para poner atención, han ido desarrollando la destreza para ir trabajando la intuición. O sea, aunque todos la tenemos como dotación original, de todas maneras hay personas que la han trabajado más. Eso es como un músculo que pues todos tenemos el músculo, pero algunos lo tenemos más flojo que otros que hacen pesas y lo desarrollan bien duro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen una disciplina. Entonces, esta intuición va a ser una de las cosas que más se va a desarrollar, porque en el momento en que se conectan cerebro y corazón, entramos como en una conexión muy rápida y muy directa con el subconsciente nuestro, con nuestro propio subconsciente, ¿sí? Entonces, esto es lo que decimos ahí. Al armonizar estas frecuencias y esta comunicación entre el cerebro y el corazón, abrimos puertas a experiencias mucho más profundas que van directo al subconsciente y que incluso nos pueden ayudar a tener unos estados especiales de conciencia que nos llevan a un súper aprendizaje e incluso a la precognición, que es el poder ver situaciones que van a ocurrir y las vemos antes de que ocurran, ¿sí? Entonces, esto es tan interesante y es también tan nuevo, porque realmente los científicos han estado investigando muchísimo, sobre todo en personas que por su entrenamiento y por su disciplina tienen muy desarrollado el tema de intuición. Y por eso han estado trabajando mucho con los lamas y con personas que han hecho una disciplina durante años y que son capaces de controlar incluso hasta la temperatura, hasta la presión arterial, son capaces de mantener, o sea, de manejar el tema del dolor, de hacer sus procesos de autosanación en forma totalmente natural. Entonces, los científicos dicen, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Y al hacer los estudios
y al estar mirando las ondas electromagnéticas que genera su cerebro y su corazón, se dieron cuenta que ellos tienen amplificado lo que en su cerebro unas frecuencias que normalmente no las estamos manejando el común de los humanos, ¿sí? Porque todos conocemos que el cerebro, cuando vemos un electroencefalograma, podemos ver que las frecuencias de este momento presente en el que estamos pues, atentos o conversando, nuestro cerebro está en onda beta. Y en ondas alfa, cuando empezamos a hacer relajación y empezamos a respirar y entrar en un momento como de meditación, estamos presentes, estamos oyendo, pero estamos más tranquilos y estamos liberando un poco la mente de los pensamientos. Luego entramos a delta cuando ya empezamos a dormir profundamente. Y a teta cuando la frecuencia llega a ser más lenta, pero entra en un estado que se conoce como el estado hipnótico. Y por último, lo que han encontrado los científicos es estas ondas gamma, que ya, mientras que las beta van de 12 a 33 hercios, las alfa van de 5 a 13, las delta van de 1 a 3 y las teta van de 3.5 a 8, las gamma van de 23 o 30 a 100 hercios. Y esas ondas miren por ejemplo cómo es una onda delta y miren cómo es una onda gamma. ¿Sí? Una onda gamma es una onda súper rápida y tiene movimientos picudos arriba y abajo permanentemente. Entonces, en estas ondas gamma, los científicos están observando que es el momento en donde la intuición se hace muchísimo más presente y en donde el individuo logra tener gobierno auténtico sobre su cuerpo, ¿sí? Por eso es que hemos visto maestros que son capaces de estar debajo del agua sin respirar 30 minutos como si nada. Y resulta que es que estos personajes hacen entrenamiento para literalmente parar la frecuencia cardíaca y estar sin necesidad de oxígeno durante ese tiempo, 30 minutos. O sea, eso tuvieron que estudiar con equipos y todo, y creyeron que el maestro se les había muerto, pero no, él había lentificado la frecuencia cardíaca. Así que estos estudios nos están haciendo cambiar incluso muchísimo la manera como habíamos comprendido la realidad hasta ahora. Y entonces por eso, pues, una de las primeras recomendaciones que nos hacen los expertos para que vayamos cultivando este tipo de cualidades naturales con las que nacemos es este ejercicio que les voy a recomendar, porque tiene que ver mucho con ese niño o esa niña interior que llevamos todos adentro, que tiene que ver con las reacciones que aprendió, a las cuales tuvo que aprender a sobrevivir desde que estaba en el vientre de su madre y sobre todo en los primeros 7 años. Y simplemente vamos a cerrar los ojos, por favor, cierren sus ojitos. Respiremos lento y profundo. Tomamos el aire en 5 tiempos. Lo sostenemos 5 tiempos. Lo botamos en 5 tiempos. Y llevando este ritmo, empezamos a soltar nuestros músculos, sentémonos cómodos, generemos un estado de relajación a nivel muscular y miremos de abajo hacia arriba cómo están nuestros pies, nuestras piernas, nuestras caderas, nuestros tórax, nuestros brazos, nuestras manos, el cuello, la cabeza, todo nuestro cuerpo que esté en este instante relajado, tranquilo. Y empieza a hacer este ejercicio, ojalá siempre antes de acostarte, cerrando los ojos
Ojalá en un espacio que esté muy íntimo, donde no haya luz, donde no haya ruido, donde no haya pets, ni gaticos, ni perritos que nos interrumpan. Y ojalá que podamos estar solos en ese espacio. Y en ese tiempo, entonces empecemos a mirar con los ojos cerrados qué vemos. Y de pronto empecemos a sentir qué sentimos en nuestras manos, qué sentimos en nuestro pecho, qué sentimos en nuestra espalda. De pronto empezamos a darnos cuenta que somos capaces de oír hasta la palpitación de nuestro corazón. Y sobre todo, miremos qué sentimos. Sentimos como estamos relajados, estamos tranquilos o nos duele alguna parte, miremos dónde nos está doliendo, dónde sentimos incomodidad. Y enfoquemos por un minuto nuestra intención en ese lugar que nos molesta y visualicemos que lanzamos una luz intensa a ese lugar, una luz de energía sanadora, armonizadora a ese lugar, que es el lugar donde vamos a colocar también nuestro accesorio. Y conectados con esa intención, seguimos respirando lento y profundo y muy probablemente, si ya lo estamos haciendo antes de dormir, entonces vamos probablemente a profundizarnos, pero nuestro proceso de irnos a dormir fue un proceso tranquilo, en donde dejamos pensamientos de preocupación, de trabajo, de situaciones familiares, financieras, y simplemente nos dedicamos a mirarnos a nosotros mismos. Y así, en la medida que nos acostumbremos a hacer este ejercicio diariamente, vamos a empezar a colaborar para que nuestro cuerpo entre en sus procesos de recuperación. Así que tomamos aire profundamente por la nariz, lo botamos nuevamente y a la cuenta de 3 abrimos los ojos. 1, 2 y 3. Esa es la primera recomendación para sanar nuestro niño interior. Decirle a esa niña interior o a ese niño que allí estamos, que ya nos dimos cuenta de todas las cosas que le pasaron en su niñez y que esos procesos, independientes de las costumbres, de los errores, de la ignorancia, de las cosas que sentimos que fueron malas contra nosotros, ya las dejamos atrás y ahora vamos a vivir nuestra experiencia en presente. Sabemos que ese fue nuestro camino y entonces abrazamos a esa niña o a ese niño y le decimos, mira, aquí estoy, hemos crecido y ahora yo ya tomé el timón, ya puedes estar segura conmigo, yo te voy a proteger. En el momento en que te vuelvas a sentir triste o te vuelvas a sentir asustada, vuelve a mí que yo te voy a abrazar, te voy a cuidar y te voy a proteger. Y con esa intención trabajamos nuestra niña o nuestro niño interior. Este ejercicio es importante, se lo recomiendo porque es necesario para entrar más en contacto con nuestro ser. Esta es una foto de un corazón que extrajeron y luego fue colocado en el pecho de una niña, y este fue el que contó la historia de la niña que habían agredido y finalmente murió pues en ese proceso. Entonces hay otras técnicas que ya son, digamos, como una rutina que enseña el Instituto de las Matemáticas del Corazón para poder fortalecer esta conexión cerebro-corazón. El primer paso es recordar que nosotros movemos la energía hacia el lugar donde colocamos nuestra atención. Entonces nos recomiendan que juntemos nuestra
manos y pongamos las manos en la zona del corazón. Y nos enfoquemos allí, en nuestro corazón, y pasemos la conciencia de la mente y la bajamos al corazón. Esa es la primera estrategia, muy importante. Y esta posición de oración que es tan, digamos, es algo que sabemos hacer desde niños, pero que está en todas las grandes culturas. Este es un mudra poderosísimo. Y este es el primer paso. El segundo paso es que una vez que ya estemos en esta posición, es como una posición como de devoción, ¿cierto? Para la mayoría de los que fuimos educados dentro de las creencias católicas y cristianas. Entonces, en esta posición de devoción, vamos a lentificar la respiración y vamos a observar que ya estamos quietos, entonces podemos tomar aire despacio. Y cuando tomamos el aire, que es el oxígeno, que es la vida, hagamos de cuenta que es la vida la que está entrando, es ese campo cuántico que está entre todos los átomos de nuestro ser y que le está dando vida a todas esas partículas dentro de los átomos. Es la presencia, es la fuente, es la divinidad la que entra en mí cuando tomo el aire. Y entonces intento sostener esa aire, esa vida, esa armonía, esa luz, esa fuerza en mi ser, en todas las células de mi cuerpo, y la sostengo, lo sostengo, lo sostengo lo más que pueda. Y cuando lo boto por la nariz todos mis miedos, todas mis preocupaciones, mis enfermedades y todo aquello que sabemos que no queremos que esté más en nosotros. Y vamos repitiendo esa respiración muchas veces, 10 veces, mientras estemos cada vez aquietándonos más conscientemente. Y el tercer paso es que, además de estar poniendo nuestra atención en nuestro corazón, además de estar lentificando nuestra respiración, vamos a pensar en pensamientos muy edificantes, muy poderosos, como el de sentir aprecio. Tal vez el aprecio es mucho más poderoso que inclusive es una expresión del amor, el amor que es el amor filius, el amor ágape, que no es diferente al amor eros. Y ese aprecio, esa gratitud que uno siente por amigos, que siente por los padres, que siente por los hijos, ese amor, ese aprecio, tengámoslo aquí conectado en nuestro corazón. Y con ese aprecio vamos en este instante a agradecer todo lo que sabemos que tenemos, no lo que nos hace falta. Pensemos en lo que tenemos. Tenemos vida, podemos ver, podemos escuchar, podemos pensar, podemos movernos, podemos tener todos los días un platito de comida frente a nuestra mesa, podemos bañarnos con agua tibia, podemos tener una cobijita calientita para descansar y dormir en una casita tibia. Tenemos capacidad de movernos, de trasladarnos, tenemos trabajo, tenemos la oportunidad de servir, tantas cosas maravillosas por las que podemos estar agradecidos. Pensemos en lo que sí tenemos. Y con ese pensamiento, amorosamente les pido, por favor, los que sientan que tienen algo por qué agradecer, enciendan sus cámaras en este instante por un breve minuto, por un breve instante. Enciéndalas y aplaudamos todos, aplaudamos por todas las cosas hermosas por las que tenemos que agradecer.
Tenemos que agradecer por nuestro accesorio maravilloso, por haber vivido en esta época en la que la tecnología llegó a semejante descubrimiento. Agradezcamos las maravillas, las bendiciones que hemos recibido. Así que un aplauso por las cosas lindas que hemos vivido, que estamos viviendo, que tenemos, y por esas cosas bellas vamos a utilizarlas para tener una experiencia de vida cada día mejor. Ahora sí, apaguen sus cámaras antes de que se nos pierda la señal. Y quiero mostrarles esta tabla que fue descrita por el doctor David Hawkins en Harvard. El doctor David Hawkins es un médico muy prestigioso que ha dedicado su vida a la atención de pacientes y que en la medida que ha ido trabajando se ha dado cuenta de cuáles son las frecuencias que nos permiten amplificar y reconectar más con la mente, el cerebro y el corazón. Entonces, en este lado tenemos los niveles de conciencia. Ojalá le tomen fotos si quieren. Los niveles de conciencia me relaciona la frecuencia y me relaciona la emoción, ¿sí? En estos primeros niveles, entre 200, que es en la valentía, y la iluminación, que está entre 700 y 1000 hercios de frecuencia, están emociones como la neutralidad, el entusiasmo, la aceptación, el entendimiento, el amor, la alegría, la paz, ¿cierto? Que están conectados con las emociones, la iluminación con la inefabilidad o la sensación de plenitud, la paz con la dicha, la alegría con la serenidad, y así sucesivamente lo que están viendo acá. Y en la parte de abajo, las emociones que antes al contrario nos enferman, nos quitan fuerza, nos quitan enfoque, y son el orgullo o la soberbia, y su emoción el desprecio, el enojo, la irritabilidad permanente, y su emoción que es el odio, el deseo, el anhelo, la insatisfacción, el temor, la ansiedad, el sufrimiento y el arrepentimiento, que es la emoción, la desidia y la desesperación, la culpa, que su emoción es la misma culpa, y la vergüenza, que es humillación. O sea que agradezcamos en el fondo de nuestro corazón el día de hoy por este regalo, por los científicos que desarrollaron esta tecnología de NewMeNow, que hoy en día podemos entregar con seguridad, con amor a las personas que tenemos la oportunidad de mostrarles la posibilidad de usarlo, de comprobar cómo les puede producir un cambio en todo nivel, y sobre todo que también inclusive les sirva para que tengan una mejor estabilidad económica. Así que gracias a todos ustedes por esta atención el día de hoy. Este es el tema que les traje y que espero que les sirva para su práctica, para que cuando entreguemos siempre nuestro accesorio, lo entreguemos desde esa conexión mente-corazón, con la intención de que esa persona nos mire a los ojos y se esté dando cuenta de que ella necesita estar muy responsable y conectada con lo que necesita que el accesorio le ayude. Así que, Margarita, agradezco muchísimo todo tu apoyo, y pues miremos a ver qué preguntas hay que la gente de pronto quiera que respondamos. Okay, bueno, pues excelente, doctora. No queda más que gratitud hacia usted por tan importante información revelada. Creo que todos estamos muy atentos. Ahora entienden por qué desde un inicio yo les comenté que tuvieran para tomar foto o en qué hacer anotaciones, porque de verdad esta información que acaba de darnos la doctora es valiosísima. Pero bueno, pues doctora, ya estamos prácticamente en tiempo. Solamente vamos a dar paso a las 3 manitas que están ya. Por favor, ya no levanten manitas porque ya estamos pasados de tiempo y no vamos a demorarnos más para respetar también los tiempos de la doctora. Entonces comenzamos con Miguel, para no
Los demás. Adelante, Miguel, breves, por favor. Marta Luz, qué importante lo que nos acabas de dar. Me queda algo importante, siento que el corazón piensa entonces. Y el corazón piensa, por eso es que cuando sentimos palpitaciones fuertes por una persona o por una situación que estamos viviendo, es que el corazón está expresándose en ese sentido. Y quiere decir también que mi condición de parkinsoniano, yo la puedo dominar y yo puedo salir adelante. Y en eso voy a trabajar. Gracias, Marta Luz. Gracias a ti, Miguel, por ese comentario. Y efectivamente, pues de eso no hablamos porque sería otro tema maravilloso en que profundizar, pero básicamente yo creo que todos hemos sentido esas hormiguitas en la boca del estómago cuando vemos a esa persona que tanto amamos, cuando se baja del avión o cuando salía pues sale por el túnel de donde salen los pasajeros, y es esa persona que amamos entrañablemente y sentimos esas hormiguitas porque estamos felices. Esa sensación es producida directamente por el corazón, ¿sí? La mamá que está viendo que su bebé o su niño se le soltó la mano y viene un camión y se tira de una, y así sea que el camión le pase por encima, pero salva a su bebé, esa es una reacción que no la alcanza el cerebro a recibir, sino que el corazón toma la decisión y actúa. O sea, eso lo han estudiado los científicos y están impresionados porque se dieron cuenta que el corazón toma decisiones sin conectar con el cerebro. Eso ya está demostrado. Excelente, Miguel. Pues bueno, continuamos con Silvia. Adelante, Silvia. Hola, hola. Hola, mi querida Silvia, nuestra diamante Silvia de Guadalajara. Bienvenida. Hola, pues de verdad, doctora, una vez más escucharla y ver estos temas tan profundos que muchas veces no nos detenemos a hacer esa conciencia y ahorita pues ver con esta claridad cómo todo se genera en nuestro corazón, que está conectado con nuestra mente, y pues eso nos lleva a situaciones de verdad incomprendibles, pero que son una realidad. Yo estoy muy contenta de escucharla, de verte, Margarita, y de darme cuenta que hoy puedo hablar mejor que ayer. Bendiciones y muchas gracias, doctora. Yo también estoy sorprendida de escucharte hablar también. Felicitaciones. Eso se ve que está juntando todo, está juntando el corazón, el cerebro, el accesorio, tu paz interior, y eso es lo que realmente te sana. El corazón sabe lo que la razón desconoce, escribieron por allí, y es cierto, ¿sí? Por eso es que cuando entendemos cómo funciona el corazón, entendemos por qué nos enamoramos, por ejemplo, ¿sí? O sea, esa es una cosa que antes creíamos que era como mágica, ¿no? Resulta que se trata de frecuencias, sí, de resonancias, de almas que se reconocen. ¿Sí? Y cómo cambia a veces ese corazón que pareciera ser de piedra, entonces se convierte en un corazón que ama, que siente, que llora, que sonríe y que agradece. Entonces, mi corazón hoy agradece desde el mío hacia ustedes, y se me pone la piel chinita de verdad de todo lo que he aprendido. Y ¿qué creen? Ya pude decir, yo soy Numinao y doy gracias porque estoy viva y puedo hablar.
Eso es todo, mi querida Viva, un Silvia. abrazo. Qué gran testimonio el que nos das a todos y que sí se puede, ¿cierto, Silvia? Es correcto. Y pues yo les digo, no se pierdan estos Zoom, que este maratón, esto que hemos vivido, yo creo que quien no se da estas perlitas de oro, como lo dice Claudia y esta Margarita, pues de verdad que no vamos a juntar ese collarcito de pepitas de oro que tenemos que tener para compartirlo. Así es, mi Ok. querida Silvia. Bueno, pues un abrazo, qué gusto escucharte con mayor claridad. Bueno, para quienes no conozcan, Silvia es nuestra primer diamante aquí en la empresa y es de Guadalajara, es mexicana y bueno, pues ha dado un gran ejemplo de vida. Ya tiene toda una historia que algún día vamos a invitarla en uno de nuestros Zoom para que nos dé un gran testimonio, porque de verdad, Silvia, estás en tu nuevo yo. Finalmente Es estás correcto. haciendo honor al nombre de la empresa que ha creado nuestra fundadora y la verdad es que es tu nuevo yo, eres otra Silvia, porque estás renaciendo. Un abrazo, mi querida Silvia, y nos veremos pronto. Hasta luego, bendiciones. Gracias, Silvia, Hasta igualmente. luego, muchas gracias. Bueno, Merci. vamos con Mercy Hoyos. Adelante, Mercy. Hola, hola a todos, buenas noches. Mira, De verdad, Buenas noches, Merci. doctora, encantada con su más que información, para mí es una gran enseñanza. Yo soy estudiante de coaching ontológico y la verdad me gustaría muchísimo aprender de usted. ¿Usted dónde, en qué ciudad está, en qué país está? Porque me gustaría mucho pegármele y aprender muchísimas cosas. Tan linda. Claro, con mucho gusto. Yo estoy en Colombia, en Medellín. Ah, yo también. Ah, qué Ah, bien, perfecto. excelente. Entonces, pues por acá nos conectamos. Ah, bueno, ¿y cómo hago para, porque sí me gustaría ir de su mano y Mercy, aprender muchísimas puedes cosas. escribir correo con tus datos al correo especialistasnumi@gmail.com y bueno, pues ahí tú pones un encabezado que va dirigido tus datos a la doctora Marta Lucy para que una vez que lo reciba el mail, la doctora Romina Malano se lo canalice en directo a la doctora Marta Lucy. ¿Ok? Y Perfecto. así se ponga en contacto contigo. ¿Te parece? Sí, tengo una dudita en cuanto, bueno, yo sé que los pensamientos son de la mente, las emociones tienen que ver con el corazón, ¿cierto, doctora? Entonces, o estoy equivocada, sí. Yo creo que sí Depende. es cierto. Lo que, Las emociones tienen que ver con el corazón. Entonces, cuando yo siento una emoción sí, una emoción, tiene que ver con el corazón más que todo, ¿cierto? sí, pero tiene que ver en esa conexión que tenemos con el subconsciente, porque el subconsciente es el que responde en forma automática frente a cualquier situación en base a lo que tenga dentro mi cerebro como La información. caja, ¿Sí? la caja de creencias, ¿cierto? Pero digamos que la emoción tiene diferencia entre lo que tiene que ver con un estado de conciencia y uno de inconsciencia, ¿sí? Cuando la persona ya está despierta, está consciente, se da cuenta que es la mente la que la metió en eso, ¿sí? Entonces, en la medida que ya no es la mente la que dirige mi pensamiento, sino el campo cuántico, entonces ya cambia. Ya no es la mente es como una grabadora, ¿sí? Y si dejamos que la grabadora dirija mi manera de pensar, entonces estamos dormidos. No tenemos ni idea porque estamos juzgando en base solamente a nuestra propia experiencia. Pero cuando despertamos y nuestra perspectiva cambia, entonces ya la manera de pensar, que es la del observador de la física cuántica, es el es el espíritu de las tradiciones. Ese observador me va a ayudar a colar los pensamientos que yo quiero tener y los que sí quiero tener, ¿cierto? O sea, va a direccionar mi manera de pensar porque yo ya estoy observando cómo estoy pensando.
Y en la medida que yo me observe, me voy dando cuenta que estaba acostumbrada a un tipo de pensamiento que se lo copié a mi mamá, o se lo copié a mi abuela, o se lo copié a no sé quién. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la información que recibí en los primeros años de vida. Y que si seguí en la misma rutina, entonces seguir reforzando a medida que fui creciendo. Y eso es lo que precisamente tengo que aprender a entender en mí para poder hacer esos cambios neuronales para que ya deje de estar en esa red que me tenía en el sufrimiento. ¿Sí? Listo, Mercy. Bueno, ya no te escuchamos. Ok. Bueno, pues ahí está la respuesta y ya sabes la vía. Hay que escribir un correo a especialistasnumi@gmail.com con tus datos y le pones el encabezado que va dirigido a la doctora Marta Lucy. ¿Ok? El día miércoles estás pendiente en el Zoom de la mañana porque es ahí donde la doctora Romina va a leer tu correo y de inmediato se lo canaliza a la doctora Marta Lucy. ¿Ok? Para que estés presente y esa es a la vía de responder los correos. ¿Ok? Gracias, Mercy. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un excelente tema. Estaremos ansiosos por esperar la segunda parte. De verdad. Les va a encantar. Vamos a hablar de la intuición. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a profundizar sobre eso. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Que tenga una bendecida noche. Un abrazo cuántico hasta Colombia. Cuídese mucho y pues por aquí estaremos viéndola pronto. ¿Ok? Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y para que estemos muy en contacto para las próximas sesiones que vamos a tener. Ojalá se preparen, ojalá practiquen los ejercicios que les recomendé y verán que cada día se van a sentir mucho mejores consigo mismos. Que Dios los bendiga y que tengan muy buena noche. Gracias, doctora. Bueno, pues familia Numi, hemos llegado ahora sí al final de esta sesión. La verdad es que pues ha sido excelente, más que excelente. Así que bueno, sí queda grabado, alguien preguntaba, pero recuerden que es mejor que ustedes ingresen siempre al Zoom y hagan sus propias anotaciones y saquen sus propias notas, porque bueno, pues diariamente nuestro productor Carlos tiene que hacer toda una labor para editar estos Zoom. Ok, quedan grabados, pero hay que tener un poco de paciencia. Es mejor que ustedes entren, hagan sus notas o le pidan a alguien de su confianza o de su misma red que pueda entrar para hacer sus anotaciones y compartir.